Bien, hermanos, vamos a la palabra de nuestro Dios. Aquí hay espacio todavía, hermano. Cuando estemos congregando arriba, hermano, vamos a tener que acomodarnos donde se nos diga, no donde queramos, porque vamos a empezar a llenando los sitios desde el principio hasta atrás. Así que les suplico bastante su atención a esto. Vamos al libro de Génesis, hermano, libro de Génesis. Vamos a la palabra de nuestro Dios esta mañana, capítulo 35. ¿Y qué porción hay? Mientras los hermanos estaban cantando, mientras estábamos orando, mientras algunos estaban hablando, doy gracias al Señor por el mensaje de esta mañana. Todo tiene que ver con todo lo que hicimos hasta hoy. Génesis capítulo 35, hermano, y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Usted sabe, hermano, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. No es su palabra, no es mi palabra, es la palabra de nuestro Dios. Génesis 35. Saludos al pastor Wilfredo, también hablé con él esta mañana. Una familia que asistía a esta iglesia va a estar ahora en Lima y también va a asistir a Berea. Y el pastor dice, sigue mandando más, sigue mandando más. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, hermano? Pero ya si le mandamos más vamos a tener que cobrar, ¿no es cierto? Algo tenemos que sacar provecho, hermano. Amén, sí. Génesis 35, versículo 1 en adelante. La palabra de nuestro Dios dice así. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, está el mensaje esta mañana, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a considerar una vez más la segunda lección que Raquel nos cuenta con lágrimas, con énfasis. Recuerda el tema general, está en Génesis 31, cuando la palabra de Dios dice que Raquel tomó los ídolos. No eran grandes estos ídolos, eran terafines pequeños, pero de igual de abominables y de traer serios perjuicios a su familia. Ella tenía un serio problema. Todavía tenía un corazón lleno de idolatría. Nos enseñó dos lecciones acerca de ello. Y hemos visto la procedencia de su idolatría, los ídolos de su padre. Ella heredó la maldad de su padre. Luego estamos viendo, ella con lágrimas ha cantado y ha dicho, les he mostrado luego la devoción de mi idolatría. Cómo los ídolos cambiaron todos los ámbitos de su vida. Cómo hicieron que esta mujer sea religiosa. Y luego nos está predicando, y es nuestra tercera lección, cómo vamos a tener victoria sobre este grave mal, la idolatría, que ni ella podía percibirlo así, ni que su esposo sabía, ni sus hijos sabían, pero el corazón de ella estaba dando gloria y honra a cualquiera menos a Dios. Y ella nos mostró el antídoto, es la palabra de Dios. Todo cambió en su vida y en la vida de su familia, desde que Dios empezó a hablar a este varón llamado Jacob. Y ahora va a empezar a cambiar en la vida de los demás, cuando en el verso 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia, hermano, medite bien hoy. Hoy vamos a considerar este mensaje, es parte de la obra, de la palabra de nuestro Dios, cuando Dios usa al varón de casa para hablar a su familia. ¿Qué va a dar? Va a predicar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a meditar mucho hoy en esa gran responsabilidad delante de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Bendice tu palabra. Gracias a todos que has permitido que estén, Señor. Gracias por ellos. Te suplico, bendícenos. Gracias por el día de ayer. Qué lindo día, Padre, de comunión, de gozo. Por los hermanos que has traído, hermanas, cada uno haciendo lo que tenía que hacer. Gracias por el amor de los hermanos en abrir sus lugares para guardar nuestras cosas. Pero Padre, más importante que todo, eres tú. No podemos hacer nada sin ti. Padre, y aquí un grupo de hermanos
delante de sus familias. Y hay familias delante de sus representantes. Y conoces la condición de todos, Padre. Y si hay maldad arraigada en el corazón de alguno de nosotros, hay un tipo de ídolo que ha quitado gloria y honra a tu nombre. O avaricia, o codicia, o enojos, iras, celos, vanagloria, deseos de la carne, de los ojos. Solo tú sabes, Padre. O adulterio, fornicaciones, o lascivia, no sé, cualquier tipo de inmundicia. Límpianos, Señor. Nunca podremos edificar un altar ni subir a Betel en esa condición. Pero Padre, la limpieza parte por el varón de casa y por el anuncio de tu palabra, de quitar estos dioses ajenos de nuestros hogares. Gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Hermano mío, una vez más, por favor, le invito a ocupar su lugar. En el libro de Génesis capítulo 34, debido a la tibieza de este varón llamado Jacob, perdió bastante cuando dejó de mirar al Señor y se quedó quieto en Siquem. Sí, la idolatría también tuvo la culpa. La familia estaba más cómoda en Siquem. Dina salió a ver cómo se vestían, cómo era la vida, el estilo de vida de las hijas allí en este lugar llamado Siquem. Y conocemos toda la desgracia que aconteció en el libro de Génesis capítulo 34. Vimos cómo Siquem deshonra a Dina, cómo sus hermanos toman venganza y matan a todos los de Siquem. Y finalmente vemos horrorizado a Jacob. En Génesis capítulo 34, en el versículo 30, la Biblia dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis hurtado con hacerme, perturbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntaron contra mí y me atacarán y seré destruido, y yo y mi casa. Jacob está en serios problemas. El corazón de él se está derritiendo ante el solo pensar que él y su casa va a ser destruido. Él tenía las promesas de Dios aún vigentes en su corazón. Él creía que debería subir a Betel y cumplir su promesa. Él prometió en ese lugar volver y edificar un altar si Dios le bendecía, cuando él huía de la casa de su padre, escapando de las manos de su hermano Saúl. Pero algo está sucediendo. Están por 10 años en este lugar. No deberían haber pasado tanto tiempo. Y las consecuencias siempre de apartarse de la voluntad del Señor, siempre es tragedia. La paga del pecado sigue siendo una cosa: la muerte. Y Jacob tiene este miedo, la muerte. Hay problemas en su hogar. Su hija deshonrada, sus hijos se han rebelado. Ya no escuchan ni respetan la voz de su padre. Hay problemas dentro de su hogar y él teme que haya problemas externos. Ahora las naciones aún se levantarán de Canaán y van a buscar destruir a Jacob y a toda su descendencia. Y el temor de Jacob es: seré destruido yo y mi casa. No solamente yo, sino yo y mi casa. Era su gran temor. Desde que él salió de las manos de Labán, su suegro, él siempre buscó de alguna forma llevar con todos los suyos a los propósitos del Señor. Sacó a su esposa, sacó a sus hijos, sacó a todos sus siervos. Salieron de las manos de Labán. Yo otra vez tenía que enfrentar otro problema. Y otra vez tenía que buscar salvar a su familia, porque enfrentaba la ira de su hermano Esaú. Y Dios le dio gracia, Dios lo salvó. Y Esaú lo condujo hasta los territorios de Siquem. Y otra vez tiene los mismos problemas. Su familia corre en peligro, como cuando estaba en la casa de su suegro, como estaba enfrentando a su hermano Esaú. Y ahora corre peligro en los días que está en el territorio de Siquem. Y en el libro de Génesis capítulo 35, la palabra de Dios nos dijo las semanas pasadas: dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mi amado hermano, aquí está nuestra tercera lección. Raquel está entre todo lo que está aconteciendo aquí. Ella es testigo del dolor, del miedo y del temor de su esposo Jacob. Ella está escuchando el lamento: vamos a ser destruidos, esposa, nuestros hijos también. ¿Qué vamos a hacer?
¿Puedes ver el corazón de Raquel mientras todo esto está pasando? Aunque la Biblia no nos muestre específicamente los pensamientos de esta mujer, pero puedes sentir cuando este hombre está quejándose y diciendo vamos a morir, el corazón de su esposa también se derrite, mi querido hermano. Pero inmediatamente en la gracia y la soberanía de nuestro Dios, el verso 1 de Génesis 35 empieza a hacer la diferencia. Dijo Dios a Jacob. Y viene para nosotros una vez más Raquel y nos dice la victoria sobre la idolatría, la victoria sobre la idolatría. Y ya nos he mostrado de dónde venía mi idolatría. Cuando ella tomó los ídolos de su padre y los ídolos de su padre la tomaron a ella, empezó un viaje lleno de maldad. No podía ir a Betel sirviendo a los dioses, no podía tener la bendición en su hogar sirviendo ella a sus propios dioses, aunque no eran grandes, pero eran los peores porque eran fáciles de ocultar, fáciles de transportar y fáciles de venerar sin que nadie más sepa. Y nos dijo, estos ídolos vinieron de mi padre. Y la segunda lección nos dijo cómo afectó a su vida estas adoraciones. Estos ídolos que tenía, su devoción cambió totalmente al Señor, su adoración cambió, el objeto de su adoración cambió. Y hemos meditado meses acerca de estos ídolos, cómo nos afecta en todos nuestros ámbitos y cómo ha traído graves problemas en la vida de esta mujer. Y ahora, hermano mío, ella viene para cantarnos y decirnos, oh hermanos, oh, yo he sufrido, mi esposo está a punto de tirar la toalla, el enemigo está a nuestras puertas, la voz ya se corrió por todos los pueblos, vamos a ser destruidos, vendrán y nos matarán a cada uno de nosotros. Pero sin embargo viene delante de nosotros y nos dice, aquí podemos encontrar la esperanza. Ahora quiero mostrarles cómo hemos tenido victoria sobre nuestras maldades, cómo el Señor nos ha salvado de nuestros enemigos y cómo Dios empezó a quitar toda la maldad de nuestra vida. Sí es posible, dice Raquel hoy, al lado de su esposo Jacob, sí es posible tener hijos que anden en santidad. Sí es posible tener matrimonios que vivan en paz. Sí es posible quitar la de doble filo y penetra hasta lo profundo. Esta es la palabra que sostiene el mundo, lo creó, lo sostiene, y por esta palabra será condenado también el mundo. Mi amado hermano, esta es la palabra de nuestro Dios. Son palabras de vida eterna. ¿Qué necesita su familia con urgencia? La palabra de Dios. ¿Qué necesita el joven que está viviendo en su inmundicia? La palabra de Dios. ¿Qué necesita las familias en pleitos y contiendas? La palabra de Dios. ¿Qué necesita aquella mujer que está llorando por el esposo que Dios le ha dado? Terco, tirado a su maldad, orgulloso. ¿Qué necesita ella? La palabra de Dios. ¿Y qué necesita su esposo? La palabra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? La palabra de Dios. Hermano, el principal método, la manera que Dios escogió para salvar a la familia de Jacob, y Raquel predica, la victoria está en esto, es la predicación de la palabra de nuestro Dios. Es el método más eficaz, es el método bíblico y al mismo tiempo es un método tan sencillo. ¿Cuánto invierten ustedes en la educación de sus hijos? Para que ellos tengan un futuro mejor según ustedes. ¿Cuánto invierten en su educación? Hasta el día de hoy están pagando ya grados académicos tras grados académicos. ¿Cuánto invierten? Mucha plata. Pero ni toda la plata del mundo podrá cambiar el corazón orgulloso de su hijo. Ni toda la plata del mundo podrá cambiar las pasiones desordenadas de su familia. No hay método, no hay dinero, no hay programa que pueda cambiar la naturaleza del hombre. No hay algún tipo de herramienta para romper las cadenas del pecado, cuyos eslabones son más duros que el acero. Ha intentado grandes cosas, ha hablado enérgicamente muchas veces, ha implorado con lágrimas a su familia, vamos a cambiar, y no ha logrado. Aún un tiempo se arrepintieron porque cuando hay pecado siempre hay consecuencias. Han llorado de sus consecuencias, pero sin embargo han vuelto otra vez a su maldad. Hermano mío, ¿en dónde nosotros entonces podemos acobijarnos y esperar? Y Raquel dice al lado de Jacob, nos dice,
La palabra de Dios es la respuesta. El Evangelio de Cristo Jesús es la respuesta. Por eso el Señor pidió a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Esta es la respuesta. Predique la palabra. No está la obra en sí, no está la obra en sus manos, no está el poder de salvación en los méritos suyos. Hermano, si va a haber esperanza para el peor de los suyos, está en la palabra de Dios. Cuando éste se someta más a las Escrituras, habrá más esperanza para aquel. Por eso aquí en Génesis 35 dijo Dios a Jacob: la manera de tener victoria es cuando Dios habla. Cuando Dios habla, cuando usted calla y cuando Dios habla, cuando calla el mundo y cuando Dios habla, cuando calla el corazón vano de sus hijos y Dios habla, cuando se calla toda esta corriente perversa de Satanás y sus mentiras que siempre cuestiona la palabra del Señor, cuando todo eso se calla y Dios habla, empieza el proceso de levantarse de la miseria. No importa cuán hondo hayan llegado, no importa cuán grandes sean las brechas en su hogar, pero si va a haber algo de esperanza y hemos de tener un buen inicio, es cuando se empiece a predicar la palabra de nuestro Dios. Cuando Dios habla, hermano, esto es gracia, porque Dios puede quedarse callado, y si el peor castigo que usted pueda recibir y pueda dar a su familia, que estos vivan más escuchando la voz académica de este mundo, la voz ideal de este mundo en cuanto a cómo deben ser ellos, y Dios no hable, es lo peor que le puede pasar. Estos deben vivir con los oídos inclinados a lo que Dios dice. Estos deben tener la actitud de Samuel delante de Dios: habla, Señor, porque tu siervo oye. Hermano mío, y ese es el problema en sus hogares. Y los varones que son cabeza de sus hogares no lo son si no están teniendo este tiempo con su familia, de abrir la palabra de Dios y decir: hija, hijo, esposa y todos los que están en casa, así dice Dios. Dijo Dios a Jacob. Y aquí hay dos grandes obras de la palabra de Dios para tener victoria. Primero, Dios tiene que obrar en Jacob. Primero, la palabra de Dios tiene que obrar en Jacob. Hermano, ¿qué vas a enseñar tú a tu familia? Si no eres un hombre de la palabra de Dios, ya crees que conoces y sabes todo. ¿Qué vas a enseñar a los tuyos si no meditas en la palabra de Dios? Es un privilegio ser la cabeza de tu hogar. Sí, es un gran privilegio decir: oh, esposa, tú tienes que sujetarte. Pero al mismo tiempo hay gran responsabilidad. Y es más sacrificio que pocos varones quieren hacer. Solo te contentas con dar lo material. Es lo mínimo que puedes hacer. Por eso la palabra de Dios dice: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Porque hasta el incrédulo sabe: hay que proveer lo material para mi hogar. Y hermana, no es su responsabilidad proveer lo material. Primero es de su esposo. Él es el responsable. Amén, hermanos. Ese es su trabajo. Pero también es su principal responsabilidad proveer lo espiritual. Si su familia va a tener esperanza, es porque Dios está hablando a un varón, el varón de su hogar. Y vimos la semana pasada cómo Dios habló a Jacob de tal manera que el hombre se volvió un hombre de la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, que medita la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios y que predica la palabra de nuestro Dios. Mi amado hermano, aquí hay espacio. Hermanos, si falta espacio, atrás hay bancas. Pueden ponerlas atrás o adelante, no hay problema. Más bien pueden ir trayendo algunas bancas. Amén, amén. Pase, mi hermano, pase. Entonces, mis queridos hermanos, volviendo a la palabra de nuestro Dios, y doy gracias a Dios, a los adolescentes, niños que están con nosotros esta mañana. También es bueno, jóvenes, que usted desde la niñez aprendan las sagradas escrituras. Es el plan de Dios. Si algo Dios dijo de Timoteo y por qué llegó a ser el hombre de Dios que llegó a ser, es por esta sencilla razón. Lea 1 Timoteo, especialmente 3 y capítulo 4. Dijo: desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Estos niños deben estar sometidos desde la niñez
a la predicación de la palabra de Dios. En los días de Timoteo no había muchos cuentos. En los días de Timoteo no había muchas películas animadas. Él se sentaba y escuchaba la palabra de Dios. Y eso es buena cosa, hermano mío. Mire, ¿por qué? ¿Qué producimos nosotros en el corazón de los nuestros cuando nos sometemos a la palabra de Dios y están escuchando la voz anciana de su padre o de algún otro hermano? Madurez. En la Biblia hay niño y hay adulto. Tú quieres que el término de su niñez sea pronto. Quieres que se madure y sea un hombre, ¿o no? Había hombres en la palabra de Dios de 17 años, fuera de casa, cumpliendo los propósitos del Señor, como Daniel, como José. Había mujeres de 14, 15 años. María tenía entre 15 y 6 años, cuando Dios le dijo, bendita tú entre todas las mujeres. El problema, hermano mío, es que queremos que estos se mantengan ahí. Ahora, cuando hablo de madurez, no estoy hablando que despierten a otras cosas, no, estamos hablando que maduren en las cosas del Señor. El deseo más grande suyo y el deseo más grande para su hijo, y ese hijo debe acuñar eso. Yo quiero ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Ese es el plan, ese es el problema. Y la única forma es a través de la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que obrar. Entonces la Biblia está obrando en el varón de casa. Primero Dios habla a Jacob, y Dios habló a Jacob en manera oportuna, antes que el hombre se quite todos los pelos de la cabeza, lo poco que le quedaba, y diga, ay, pobrecito de mí, no hay solución, mis hijos. No, Dios vino oportunamente. La palabra de Dios siempre es oportuna. Buena es la palabra de Dios a su tiempo. Llegó personalmente, no llegó a otros, llegó a Jacob. Cuando la Biblia es personal para el varón de casa, ¿cuántas cosas se va a evitar? ¿Sabe por qué pierde autoridad en su hogar? Porque la palabra de Dios no es personal. Dijo el Señor, esto me habló. Hay promesas en la palabra de Dios, pero ¿de qué servirá si no son promesas para usted? Hay un Dios grande, poderoso, soberano. ¿De qué servirá si ese Dios no es suyo? Hay un Salvador en las Escrituras, pero no será algo real si ese no llega a ser su Salvador. Y si no se puede poner en práctica cada palabra en circunstancias específicas. Por eso tenemos la palabra de Dios. Pero también llegó claramente, Dios le dijo específicamente lo que debe hacer Jacob. No hubo dudas. El hombre sabía ahora, de tinieblas a luz, cuál es la voluntad de Dios. Sube a Betel. Llegó adecuadamente, aún a pesar de todo. Dios pudo haber dejado a Jacob. Muy bien, Jacob, has sido desobediente, has permitido la inmundicia en tu familia, ahora muérete pues, quédate en Siquem. ¿Para qué vas a venir a Jacob? ¿Para qué vas a venir, a Betel? Quédate en Siquem, quédate en tu miseria. Pues gracias a nuestro Dios que no actuó así. Si no, usted y yo no estaríamos acá tampoco. En su misericordia le habló. Y dijo Dios a Jacob, y una vez más le invitó, sube a Betel. Le habló, pero al mismo tiempo con orden. Le dijo, ¿a dónde más vas a ir? Sube a Betel. Le habló expresamente, le dijo, levántate. Basta ya de tu turbación, basta de vivir en temor, basta de victimizarse, basta de suponer. Basta de tu religión, basta de idolatría, basta de esa indiferencia deplorable que ves delante de tu familia y no haces nada. Basta ya, levántate. Y si Dios habla a ese varón, se levantará. Todo parte por eso, hermano. Por eso tú tienes una gran responsabilidad como varón de casa. Por eso un día vas a dar cuenta a Dios y no vas a querer ser ese día esposo o padre delante de la presencia de un Dios vivo. A Él no se le puede ocultar nada. Él es el juez justo. Y si tu familia fue bien, gloria a Dios. Y si fue mal, fracasaste tú. Era tu responsabilidad predicar la palabra de Dios. Levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te habló cuando huías de tu hermano Esaú. Qué tal manera de llegar a la palabra de Dios específicamente, claramente. Este es el plan. Sigue yendo a Betel y aprende a vivir ahí. Un hombre con esa determinación, qué bendición para su hogar, qué bendición para la iglesia. Un hombre que ama la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, conoce la voluntad de Dios para su vida. La Biblia está obrando en él.
Cuando tú preguntabas en los días de Noé, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué puedes decirme de Noé? Tocabas la puerta de sus vecinos. ¿Qué piensas de Noé? Y los vecinos decían, este varón es justo. Este varón es justo. No es un ladrón mi vecino. No es un mentiroso mi vecino. No es un pleitista mi vecino. No es un aprovechado mi vecino es justo. Ya lo conozco, ya en esos años vivían cientos de años. Lo conozco 100 años. Y el hombre es justo. Preguntabas a sus hijos, ¿y tu padre? Justo. Mi padre es justo. Él siempre hace lo correcto. Él ama la palabra de Dios. Él ama a Dios. Pregunta el corazón de su esposa. Sus esposas conocen perfectamente el varón que son. Ella hubiera dicho, mi esposo es justo. Es tanto por fuera como por dentro, correcto, perfecto en sus generaciones. Mi esposo camina con Dios. Es justo. Te aseguro, hermano, muy pocos de nuestras esposas, y la gente que nos conoce diría eso de nosotros. Pero ¿qué estás haciendo, Noé? Y Noé responde, no estoy haciendo un arca, estoy salvando a mi familia. Estoy salvando a mi familia. Era un hombre de la palabra. Y cuando llegamos a esta parte, la palabra de Dios también llegó poderosamente a este varón llamado Jacob. Porque dice el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia, entonces, el hombre ya estaba listo. Dijo, no vamos a quedarnos más. No voy a vivir más en este deseo tan terrible. Ay, voy a morir, Señor, ¿qué voy a hacer? No voy a vivir más así en la inmundicia. No voy a permitir que mis hijos sigan viviendo tras la vanagloria de esta vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. No, basta ya. Llegó el momento que dijo Jacob, no más, no más. Dios obró en él. Entonces, Jacob. Y aquí viene nuestro mensaje esta mañana, hermano. Espero que el Señor en su gracia nos dé oídos para escuchar. Porque Raquel sigue dando testimonio. Alá es su esposo Jacob. Esta es la manera de tener victoria sobre los ídolos. Esta es la manera de tener victoria sobre idolatría. Es la manera de levantarnos después de todas las tragedias que hemos llegado a tener por nuestra culpa. Esta es la manera. Esta es la manera. El antídoto es la predicación de la palabra de nuestro Dios. Es tan sencillo este mensaje porque la obra no es nuestra, sino es la obra de Dios. Y ya obró la palabra de Dios en Jacob. Dijo Dios a Jacob, ahora va a llegar a través de este varón la palabra de Dios en segundo lugar a su familia. Y esta mañana considere, hermano, la obra de la palabra de Dios en la familia de Jacob. Porque la Biblia dice claramente, entonces, que dice Jacob, dijo a su familia. Note, hermano, ¿por qué es importante esto? Jacob está buscando algo que hay muchos que ya han perdido. Está buscando salvar a su familia. Raquel es testigo de ello. El empeño de su esposo. Un día lo vio en la tragedia. Un día lo vio con temor. Un día lo vio en total desasosiego y desesperanza. Vamos a morir, vamos a morir. Y al siguiente día ve un hombre diferente. Hey, esposa, siéntense. Todos los que están en casa. Abre la palabra de Dios y empieza a hablar. Ese día fue el principio de todo lo mejor que vendría para la vida de Jacob y su familia. Ahora Raquel está viendo un hombre que está intentando salvar su familia. Está intentando salvar su matrimonio. Está intentando salvar la vida de sus hijos. Ve un hombre con esa determinación. No ve un hombre que ya tiró la toalla. No ve un hombre que ya se rindió en su fracaso. No ve un hombre escapando con otra mujer. No ve un hombre huyendo de sus responsabilidades. No ve un hombre hundiéndose en el alcoholismo para salir de sus problemas. Ve un hombre de la palabra dispuesto a salvar su familia. Y el varón viene delante de su esposa y dice algo, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Jacob entiende que si Dios no salva a su familia, nadie lo va a salvar. Jacob entiende que desde el principio, desde la creación, Dios bendijo el matrimonio. Dios glorificó el matrimonio. Y también Dios dio un propósito a este matrimonio. Creados a la imagen y semejanza de Cristo. Para que sea un producto de su gloria y su honra. Y el Señor se glorifique en esta familia. Y aún en el pecado, Dios desde el principio buscó restaurar a la familia.
Lo salvó a la familia de Lot de su propia ira. Una y otra vez. En el Nuevo Testamento el mensaje es el mismo. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, ¿dónde está su casa? Él está hablando a todos los que estaban en su casa. Sí, no es de la noche a la mañana muchas veces. Toma tiempo. Pero debe haber un varón con ese deseo. Hermano, qué cruel serías. Qué egoísta serías si tú has asegurado tu entrada al cielo en el Señor y no tienes la mínima empatía con aquellos que están yendo al infierno de tu hogar. ¿No te duele ver a tus hijos en fornicaciones? ¿No te duele ver a tus hijos afanados y turbados en las ocupaciones de este mundo? ¿No te ve verlos fuera de la iglesia? ¿No te ve verlos fuera sin poder servir al Señor, sino sirviendo a los dioses de este mundo? ¿No te conduele el corazón? ¿No se compuje tu espíritu? Aquí hay un hombre diferente, llamado Jacob. Puedes tildarlo de que mentiroso, estafador, un hombre astuto, lleno de artimañas, pero sobre todo es un hombre que aprendió a vivir de Dios. Luchó con Dios y venció. Dios le ganó. Convirtió a un hombre con su propósito, con su propio propósito, a un hombre que cumple los propósitos de Dios. El hombre anda con su bordón, con su bastón, mostrando: yo ya no confío más en mí, mi andar está con el Señor. ¿Por qué? Ahora va a tomar la palabra de Dios y va a enseñar a su familia. Él quiere salvar a su familia. Jacob dijo a su familia, verso 2, entonces Jacob dijo a su familia, contemple aquí, hermano, la responsabilidad. Jacob dijo a su familia la responsabilidad de predicar a su hogar, la responsabilidad de enseñar a su hogar, la responsabilidad de instruir a su hogar en las cosas del Señor es del varón. Jacob dijo a su familia, no es del pastor. Gracias a Dios que tenemos escuela dominical, gracias a Dios. Pero muchos se confunden. Ahora mis hijos están siendo instruidos en el Señor porque los traigo a la escuela dominical o a la reunión de niños. Gracias a Dios por ello. Pero no es la responsabilidad del maestro, de la maestra o del pastor hacer el trabajo que usted tiene que hacer. Acá vamos a predicar la palabra de Dios, pero es su trabajo enseñar a su familia. Es su responsabilidad. Es responsabilidad de los padres decir a su familia, así dice Dios. Hermano mío, Jacob dijo a su familia, y nota la Biblia, a su familia. Hay muchos varones buenos para enseñar, buenos a exhortar a otros, pero no a su familia. Empiece en su hogar. El ministerio empieza en casa. Oh, hermanos, aquí todos vamos a caer. Muchos creen sacrificar a su familia por la obra de Dios. Y no es así. Si aquel, lea 1 Timoteo, no gobierna bien su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? Y hay muchos que quieren servir al Señor. Varios. Sí, la honra es bonita. Sí, muchas veces las ofrendas, wow, gloria a Dios. Pero no de eso se trata el ministerio, hermano. ¿Cuántas veces vas a tener que estar ahí al filo solo dependiendo de la salvación de Dios? Pero el ministerio empieza en casa. Empieza en su Belén, en su Jerusalén. Sé el pastor de su hogar. Enseñe la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. No solo enseñen, sino denle ejemplo de cómo se vive la palabra de Dios. Hermano, ve la responsabilidad. La palabra de Dios dice así. En el libro de Salmos, capítulo 78, el versículo 3. Dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. Salmo 78, 4. Las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo. Note el verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos. ¿Para qué le enseñamos la palabra de Dios? ¿Por qué Dios instituyó esto?
para que lo sepa. Hay muchos que no saben. Para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan, no dice en el estudio, amén, no dice en el trabajo, no dice en su talento, sino que dice en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Por eso es tan importante que los padres, que el varón de casa obre en su familia. Es el antídoto contra la idolatría, es el antídoto contra todo tipo de maldad, es la esperanza del Señor para que los que están muertos en delitos y pecados en su hogar vivan. Mi amado hermano, volvemos a la palabra de Dios en Proverbios 24:3. La Biblia sigue predicando: con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará. No dice con gritos, con enojos, dice con sabiduría. Sabiduría, esa es la palabra de Dios. Sabiduría es la predicación de las Escrituras que muestra cómo es la voluntad de Dios. No solo cómo es, sino cómo se hace la voluntad de Dios. Porque la prudencia es el buen ejemplo. Nosotros estamos por construir un edificio. Necesitamos mejor material. Necesitamos los mejores muros. Vamos a tener solo placas. Esos ladrillos, esos fierros, esos cementos, es la palabra de Dios. Ese cimiento, esa estructura, esas columnas, esas vigas son el buen ejemplo. Así se afirma la palabra de Dios. La prudencia y la ciencia es el conocimiento comprobado. Dios nos dijo y Dios lo cumplió. Así se llenan todas las cámaras de nuestro hogar. Su living, su sala debe ser un lugar donde los mejores recuerdos deben brotar. El aire está allí en medio de su hogar de gozo y de paz. Aquí mi esposo me consoló. Aquí mi esposo me enseñó la palabra. Aquí desde nuestra niñez hemos enseñado a nuestros niños la verdad. Y helos aquí. Pero hay muchos de sus hogares que han marcado sus lugares no con ciencia del Señor, sino con maldad de este mundo. Aquí me golpeó, aquí me insultó, aquí peleamos, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, aquí se escaparon. Mi amado hermano, note la responsabilidad, porque si usted no entiende eso, estos van a perecer. Volviendo a Génesis 34, el verso 30, Jacob dice: vamos a ser destruidos, y obviamente será destruido su hogar si usted no toma la palabra de Dios, las palabras de vida eterna, y predica a los suyos. Por eso en el verso 2 de Génesis 35, Jacob dice: entonces, él entendía la responsabilidad, él entendía la importancia, pero también él entendía el mensaje. No voy a predicar más mi consejo, no voy a predicar más lo que yo pienso, no voy a predicar más lo que los hombres dicen. Para empezar, sí, examinando todo y retener lo bueno. Un padre instruido es bueno, pero sobre todo vamos a poner en alto la palabra de Dios. Así como nuestros pensamientos y los cielos tan elevados como la tierra, así los pensamientos de Dios en esa misma proporción tan elevados que los nuestros. ¿Qué necesita mi hijo? La palabra de Dios, el consejo de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos del Señor, los pensamientos de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios. Ellos necesitan llegar a conocer a Cristo. ¿Y cómo lo harán? A través de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Es la Biblia, hermano, que a través de su predicación en la gracia, el Espíritu de Dios obrará, convenciendo a cada uno de pecado, justicia y juicio, mostrando estas verdades y haciendo que el corazón de los suyos se aferren. Llega el conocimiento, llega la convicción, llega la confianza. Todo esto son componentes de una fe genuina, y estos de veras llegan a mirar a Cristo Jesús, y de veras su corazón se engancha en ese precioso Salvador. El ancla de su fe es fuerte, se aferra en la sangre preciosa de Cristo, y estos despiertan a ser nueva criatura. Es su trabajo. Enseñe la palabra mientras ellos están en casa. Ese es el mensaje. Predique la palabra. Mire el libro de Josué, hermano, capítulo 24, verso 15. ¿Y cuándo es el tiempo de poder hacerlo? La palabra de Dios dice en Josué 24, 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos más tarde a quién sirváis. No dice así. Ahí dice: mis hermanos, escogeos hoy.
hoy, ¿a quién sirváis? No mañana, hoy. El hombre se levantó, Jacob, después que la palabra de Dios obró en él, se levantó. Entendió la responsabilidad de enseñar a su familia la palabra de Dios. Entendió la importancia de enseñar la palabra de Dios. Entendió el mensaje de la palabra de Dios, pero también está entendiendo cuándo es el tiempo para hacerlo. Y él dijo, entonces, él no esperó mucho, entonces Dios le habló y en ese instante, entonces Jacob habló. Dios le habló, entonces Jacob habló a su familia. Y Josué dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a las 12 a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No sé ustedes, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor hoy. Volvemos a las Escrituras, hermano. Vamos a seguir avanzando esta mañana, todavía hay tiempo. Génesis capítulo 35, Génesis capítulo 35. Y nosotros vamos a considerar, hermano mío, que la prédica bíblica de un padre a su familia es el método divino para quitar la inmundicia de su hogar y edificar su casa. Así ha sido desde siempre. Hermano, el trabajo es sencillo y el trabajo es sobrenatural porque Dios tendrá que obrar. Pero hay que hacerlo, Si nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, la gracia de Dios va a obrar en los nuestros. Él quitará la inmundicia, Él cambiará los corazones, Él mostrará la voluntad. Si a usted no le hace caso, puede ser que escuche la palabra de Dios. A través de la predicación, ellos llegarán a conocer a Cristo Jesús y andarán siendo dignos de Él a través de la predicación de la palabra de Dios. Un versículo más, Jeremías 23, verso 29, dice la Biblia, Jeremías 23, 29, Jeremías 23, 29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es la esperanza para cualquiera. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. En Hechos 16, note la Biblia, en el versículo 31, cómo Dios salvó a un hombre que se iba a matar y a su casa ese día. Él vino pidiendo luz. Le dijo, no te mates, no te hagas ningún mal. Cuando él se iba a atravesar la espada pensando que la desgracia llegó y no hay salida. Ellos dijeron, ve, la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa, la promesa del Evangelio, verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que están en su casa. Lo que hizo este hombre, hablen la palabra de Dios, trajo la palabra de Dios en su casa. Y él tomándose en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y note la Biblia que dice, hermano, y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haberse ganado la tinca, amén. O de haber comprado el auto que tanto ha soñado la familia, amén. No, de haberse ido de giro, de paseo por ahí, de haber creído a Dios. El secreto del gozo está en el Señor. ¿Qué necesita, hermano? Estoy tratando de predicar lo más fuerte que puedo, pero de nada servirá si Dios no nos da oídos para escuchar y entender. Si queremos, en gracia del Señor, que estas cosas que están destruyendo nuestra familia cambien, la esperanza está en someternos a la predicación del Evangelio, de las Escrituras. Ya hemos visto cómo Dios obró en el corazón del varón de casa. Y ahora estamos viendo cómo este varón va a predicar a su familia. Vuelve al libro de Génesis capítulo 35, hermano. Entonces Jacob, verso 2, dijo a su familia. Ese día el hombre fue diferente, el semblante era distinto, aún a pesar del terror patente alrededor de ellos. El hombre se puso, llamó a su esposa, llamó a su otra esposa, dijo siéntense, trajo a sus hijos, siéntense, a todos los que él tenía,
de todos los que él tenía. Siéntese, siéntese, escucha la palabra de Dios. Dijo, ¿quién más falta en casa? Tenemos siervos, trae a los siervos. ¿Quién más tenemos en casa? A los esclavos, trae a todos los que con él estaban, porque la palabra de Dios dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, a todos los que con él, todos los que están en esta casa, tomen lugar. Y el hombre se sentó y abrió la palabra del Señor. Allí parte todo. Ese es el mejor recuerdo que pueden poner en el corazón de sus hijos. Es el mejor legado. Hermano, el hombre no está solo haciendo una pequeña meditación. Usamos la palabra devocional, un pequeño devoción. No, el hombre está predicando la palabra de Dios. El hombre va a predicar lo que Dios le ha dicho que predique a su familia. Y hermano, en el libro de Génesis capítulo 35 hay 3 grandes mensajes que todo varón de casa debe predicar a su familia. 3 mensajes. Hoy no tengo el tiempo para predicar los 3. Solo trataré de mostrar uno en su corazón. Y si Dios me da la gracia, el próximo domingo predicaremos 2 mensajes más que todo varón debe predicar a su familia. Y hermanos, mediten en esto. ¿Ha sido o no este mensaje que están predicando a su familia? Sus hijos lo sabrán. Hermano, este es el mensaje que Dios dio a Jacob, para que en el verso 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Así se tiene la victoria, a través de la predicación, a través del mensaje de las Escrituras. Así se rompen las cadenas, así se vive en santidad, así se sale la inmundicia, así nos volvemos fieles, así Dios obra, así, de esta forma, predicando la palabra de Dios y esperando en la gracia que Dios obre. Pero hay que predicar la palabra de Dios. Y aquí hay 3 mensajes. Note el primero de ellos, hermano. Note el primero de ellos. Medite si usted es un varón de casa. ¿Está predicando este mensaje a su familia? No, puede enseñarle conocimiento. Puede enseñarle teología. Puede enseñarle hermenéutica, homilética, todos los cursos que podemos llevar en un seminario. Puede enseñarle los detalles históricos, puede enseñarle ciertas verdades profundas, puede enseñarle finalmente la interpretación de todo el libro de Apocalipsis y cómo se revelan las trompetas y los sellos, y puede hablar de todos los detalles y dar la fecha y decir quién incluso es el anticristo. Puede enseñar todos esos detalles que usted quiera, pero si no está enseñando este mensaje, está fracasando. Mire lo que Dios espera que enseñe usted a su familia. Primer mensaje. Entonces Jacob dijo a su familia, note la Biblia, y a todos los que con él están. Primer mensaje. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Aquí hay un primer mensaje, hermano. Primero, Jacob está predicando a su familia sobre la condición que Dios demanda. Él está mirando la inmundicia en su familia. Jacob ya puede ver los ídolos que Raquel está tratando de ocultar. Y él había dicho por 10 años, bueno, así será pues su carácter. Así será Raquel, igual la amo. Ha visto los brazaletes, los zarcillos. Todos estos artilugios que estaban llevando ellos a manera de amuleto, y mucho de su devoción se notaba. Pero Jacob se mantenía en cierta forma al margen. El hombre llegó a convivir con todo esto y decir esto es normal. Que vivan en fornicaciones es normal. Que vivan en inmundicia y lascivia es normal. Que vivan en pleitos y contiendas es normal. Que vivan en celos es normal. Que vivan así, cada uno por su lado, es normal. Así será pues, así es mi esposa, así es mi esposa, así son mis hijos. ¿Qué vamos a hacer? Es normal. Aunque lleguen a la iglesia, aunque conozcan de Dios, aunque sepan muchas cosas, aunque tengan gran conocimiento, de nada servirá, hermano mío. ¿De qué sirve aprender si no hay ningún cambio en nuestra vida? Si la palabra de Dios no obra. No solo se necesita ser un profesor. El profesor es aquel que te llena de conocimientos. Se sienta, ábrele y te dicta. Ya, esto, oh, tú sabes esto, tú conoces esto, ya. Pero un maestro es diferente. No solo va a llenar de conocimiento, sino va a despertar en nuestra vida el deseo de vivir como Dios quiere, aprovechar todas estas cosas. Los fariseos eran grandes profesores, conocían muchas cosas, se llamaban rabís, maestros.
Pero el verdadero maestro era Cristo Jesús. Él no solo predicó grandes verdades, sino cómo vivir esas verdades. Y les enseñó con su ejemplo. Aquí hay un varón que está predicando el primer mensaje que todo padre debe predicar a sus hijos, que todo esposo debe enseñar a su esposa. Hijos, no está bien vivir así. Dios te espera una condición delante de Él. Él no quiere que sigamos viviendo más así, en fornicaciones. Dina, no, así no. Hijos, Dios no espera que vivamos así, en violencia. Ustedes tomando la justicia en sus manos, Simeón y Leví matando a los demás. Hijos, Él no espera que vivamos así en nuestra avaricia, como vivíamos en la casa de nuestro abuelo. En el caso de ellos, su abuelo, en el caso de Jacob, su suegro. Él no espera que sigamos viviendo así en pasiones desordenadas. Hijos, nuestro Dios no espera que sigamos viviendo siendo infieles al Señor, a su casa, en su hogar. Hijos, no está bien tener un corazón altivo ante los ojos de nuestro Dios. No está bien vivir así. Hay una condición que Dios espera de nosotros. Hermano mío, usted puede mostrarle el sueño a sus hijos. El sueño dará de cómo ser un gran profesional, un gran hombre en esta vida. Pero ha fracasado como padres y no nos ha enseñado el plan de Dios para ellos y lo que Dios espera que ellos sean. No estamos preparando hombres de Dios ni mujeres de Dios. Vamos a preparar religiosos por todo lado, profesionales por todo lado. Está bien estudiar, pero la esperanza no está en ellos. Hemos leído en Salmo 78 que pongan su confianza en el Señor, que sirvan para el Señor, que vivan agradando al Señor, que luego establezcan su familia en el Señor. Y Dios está predicando aquí, esta es la condición. Mire, versículo 2, primer mensaje sobre la condición de la familia. ¿Cómo debe estar delante de Dios la familia? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, primera demanda, ¿qué dice? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Aquí hay tres demandas de nuestro Dios para que cumplamos su condición. Él quiere que vivamos en santidad, es su plan. Sed santos porque yo soy santo. Él quiere que vivamos dentro de su perfecta voluntad. Él no quiere pleitos y contiendas en su hogar, rencillas y odios entre ustedes. No quiere adulterios, fornicaciones, codicias, ganancias deshonestas. No quiere que ese padre loco como Lot lleve a su familia a Sodoma y Gomorra y luego viva esa miseria que vivió las hijas de Lot en Sodoma y Gomorra. No, por eso el primer mensaje hacia la familia de Jacob, en esto consiste la condición que Dios espera. Y lo primero que Dios dice es quitad. La palabra quitar aquí es arrancar de raíz. También es cortar por completo. ¿Qué dice que debemos quitar de raíz? Cortar por completo. Es una orden. Dios dice quitad. Es el método bíblico. Dios dice quitad, quitad, quitad. Debe ser obedecida. Quitad, quitad, quitad. No hay otra forma. No se puede convivir. Y Dios dice quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Lo primerito. Lo primero, el primer gran mal que estos tienen es esto. Desde el corazón de su amada Raquel, que abrazó su idolatría, hasta el último de sus siervos, todo el mundo trataba de adorar a Dios y a sus ídolos. Y Dios dijo, así no se puede vivir. Y Jacob está enseñando este primer mensaje a su familia. Así no es, así no es. Quitad. Basta ya, familia. Quitad, quitad. ¿Cuándo fue la última vez que predicó así a su hogar? Hija, hijo, quitad. Cualquier cosa que no trae gloria y honra a Dios, quitad. Lo que es el afecto de tu veneración y gloria, quitad, quitad. Lo que no es de Dios, quitad, quitad. ¿Qué está pidiendo el Señor? Quita tu orgullo, hijo, quitad. Arranca, hijo mío, tu lascivia, quitad. Hija mía, ¿hasta cuándo vas a vivir desordenado? Hijo mío, ¿hasta cuándo vas a vivir en tus fornicaciones? Hijo, ¿hasta cuándo vas a vivir en tu pornografía? Quitad, quitad. Hijo, ¿hasta cuándo vas a ser infiel? Quitad. Ese es el mensaje que usted debe predicar con fuerza en su hogar.
Quitad. Cuando vemos a este varón, él predicó duramente a su familia en eso. Quitad. Él predicó Josué 24:23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Jacob predicó Lucas 4:8. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él predicó Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temeréis, a Él solo serviréis y por su nombre juraréis. Él predicó el libro de Colosenses 3:5. Dice así: haced pues morir lo terrenal entre vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Hijo, quitad ira. Hija, quitad enojo. Hijo, quitad malicia. Quitad blasfemia. Quitad palabras deshonestas de vuestra boca. Hijo, no mintáis los unos a los otros. Esposa, familia, hijos, habiéndonos despojados del viejo hombre. Quitad todas estas cosas. Quitad. Hermano mío, cuando vemos la palabra de nuestro Dios, aquí hay un hombre que de veras se puso delante de su familia y predicó esta palabra. Esa es la obra, la palabra de Dios. No más. Quitad. Ahora, mírate Génesis 35, verso 2. Ya vamos a estar terminando, hermano. Note las últimas dos palabras, los últimos dos mensajes que Jacob está predicando. Hay tres mensajes. Hoy estamos viendo el primero de ellos, y dentro de este primer mensaje, la condición que Dios espera de la familia, Jacob está predicando tres demandas del Señor. Primero, quitad. Ahora note la palabra de Dios que dice: y limpiaos. Quitad. Si bien es cierto el verbo anterior está en presente simple, no significa que no solamente se va a hacer una vez, no siempre. Quitad, 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 quitad. En el mismo sentido está la palabra limpiaos, el mismo verbo. Otra vez, limpiaos. Hijo, limpiaos. La palabra limpiarse aquí es purificarse. Básicamente es apartarse de lo perverso. Lo que Jacob está diciendo: hijos, no podemos seguir viviendo así. Primero, en la gracia de Dios, en este primer mensaje, hijo, Dios le está mostrando a Jacob para que predique a su familia la negrura del corazón de ellos, la maldad que abunda de su esposa Raquel. Por más que le amas, debes decir: Raquel, quita los ídolos de tu padre. Raquel, arrójalos, no puedes vivir así. Quitad, debe morir lo terrenal entre vosotros. El pecado nos va a traer muerte. Debemos quitar, que Dios nos dé la gracia. ¿Y cómo vamos a quitar? Vamos al Señor tal como somos. Él nos puede limpiar. Pero mi corazón ha sido tan malo, duro y perverso. Pero Él puede limpiarnos. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad, dice las Escrituras. Hay perdón en Cristo Jesús, familia. Vamos a limpiarnos. Él pagó el precio de nuestro rescate. La muerte de Cristo ha sido vicaria. La muerte de Cristo ha sido expiatoria. Pero la muerte de Cristo también ha sido sustitutoria. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Isaías 53 dice que Él tomó nuestras rebeliones. Y por nuestra culpa Él fue castigado. Y lo castigó su propio Padre. Hijo, en Él hay esperanza. No te va a limpiar tu trabajo. No te va a limpiar los amigos. Oh esposa, vamos al Señor. Pon tu fe en Cristo Jesús. Reconozcamos nuestra maldad y supliquemos la gracia de lo alto. Él predicó Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Jacob predicó 1 Pedro 1, verso 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Oh hijo, limpiaos, limpiaos, vivamos. Quitad la sensualidad de nuestra vida, hija. Quitad las pasiones desordenadas, quitad, vivamos en santidad. Limpiaos, limpiaos. Vamos a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Suplica que Él perdone tus iniquidades. Qué mensaje de Jacob. Qué mensaje a su familia. ¿Qué demanda de parte de nuestro Dios? Quitad.
limpiaos. Y finalmente, note la palabra de Dios que dice, y mudad vuestros vestidos. Todo esto es la obra de salvación. Quitad. Dios muestra la inmundicia. Él nos da el poder para quitar. Dios nos muestra dónde está la salvación para limpiarnos en Cristo Jesús. Pero Él nos muestra ahora cómo debemos vivir. Mire la palabra de nuestro Dios. Dice, mudad vuestros vestidos. La palabra mudad es cambiar. Vuestros vestidos. Como ustedes ahora llegan a casa, se quitan el terno, se ponen algo más cómodo y luego vuelven para la noche otra vez con el terno. Se quitan la muda anterior. Es lo mismo, cambiar. Pero esta obra, después de quitar, después de la limpieza del Señor, ahora debe ser real en la vida de su familia. Predique, hermano, predique la palabra de Dios. ¿De qué se deben revestir ahora estos jóvenes? ¿De qué se revestir su hogar? Mudad vuestros vestidos, esos vestidos del viejo hombre, viciados de toda maldad. Quitad, quitad, quitad. ¿Y de qué nos vamos a revestirnos? Del nuevo hombre, de Cristo Jesús. Colosenses 3:8, esto predicaba Jacob. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. La palabra dejad aquí es despojaos. Es como desvestirse. Quita eso. Despójate de esto. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, que dice, santos, amados, de entrañable misericordia. Santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, no te la énfasis, sobre todas estas cosas, es decir, lo que va a cubrir todo, la vestimenta que más va a destacar, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones al mismo tiempo. Fuisteis llamados a un solo cuerpo y sed agradecidos. Tantos versículos hay en función de lo que Dios dice hoy, de mudaos, mudaos, revestidos. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, ira, hijo, hija, quita el enojo, pon el perdón? Hija, quita el odio, pon la misericordia. Hijo, quita la codicia, la sensualidad, la inmundicia, pon la santidad. Mi amado hermano, esta obra solo puede hacer Dios. Pero gracias a Dios por un varón llamado Jacob, que a pesar de lo que él era, Dios usó a él para hablar a su familia. ¿Cómo tenemos victoria sobre el pecado, sobre la idolatría? Es nuestra tercera lección hoy. El antídoto es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Joven, ¿qué necesitas? El evangelio, la palabra de Dios. Y que Dios obre. Primero obró en Jacob y luego obró en la familia. Dios usó a Jacob y Jacob dijo a su familia. Hay 3 mensajes. Hoy hemos visto el primero. ¿Cuál es el primer mensaje? Dios mostró a la familia de Jacob, a través de la predicación de él mismo, dijo, que es la voluntad de Dios que así vivan. Esta es la condición, hijo. Esta es la condición. Quitad, limpiaos y mudad. Quitad, limpiaos y mudad. ¿Ve? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? La próxima semana vamos a ver otro mensaje, hermano. Ahora Dios quiere que Jacob predique a su familia cuál es la adoración que Dios demanda. Hemos visto la condición que Dios demanda, pero ¿cuál es la adoración? ¿Sabe por qué sus hijos no adoran de veras al Señor? No son fieles al Señor porque no les ha enseñado cuál es la adoración que Dios espera. Y luego vamos a terminar viendo cuál es el testimonio que Dios demanda. ¿Qué testimonio deben dar ellos de Dios? Hermano, estos otros 2 mensajes son importantes también. Vamos a terminar en oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Y luego, hermanos, nos vamos a casa, pero recordándoles que volvemos hoy a las 6, al mismo lugar. Gracias por su paciencia y gracias por estar con nosotros esta mañana. Padre mi Dios,
Venimos esta mañana a tu casa, agradecidos, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros hasta este día. Gracias por el lugar donde nos has permitido congregar durante todo este tiempo, Padre. Y hemos podido predicar tu palabra a medida que tu gracia lo ha permitido. Pero mi Dios, si nos das un nuevo lugar, el mensaje debe seguir siendo el mismo. El mensaje que debe predicarse no solo en la iglesia, sino en las familias. Danos varones, Padre, como Jacob. Haznos como aquel. Que podamos, Señor, ser hombres de la palabra y vivir anunciando el mensaje a nuestra familia. Te tomamos la responsabilidad en serio. Que nuestro corazón se cautive en empezar este primer ministerio. Mi familia. Esta iglesia se compone en familias. ¿Cuál es el mensaje que cada uno predica? Solo tú sabes. Enséñanos a mostrar la condición que debemos tener delante de ti. Hay cosas que se deben quitar. Debemos limpiarnos y también revestirnos del nuevo hombre, de Cristo. ¿Cuánto mensaje hay acá? Padre, da sabiduría a estos varones. Dale oídos para que ellos puedan escuchar y su familia también. Danos victoria, Padre. La victoria está en ti. Gracias por lo que has hecho, Padre. Glorifícate. En el nombre de Cristo te ruego. Amén. Hermanos míos, Dios los bendiga. Pueden poner